amigos. Bueno, pues la charla de esta noche llamada Fermín. Fermín, ya lo conocemos, no hace falta que presente todo por la cantidad de libros que ha escrito y además colaborador asiduo del perfil. Entonces, cuando voy a casamiento, su trayectoria, de lo que es su trabajo literario, no hace falta que se le presente. Pero yo le voy a presentar más que por Fermín. El que va a decir la charla va a ser mi amigo Fermín. Soy que lo he estado preparando hombre con mucho entusiasmo durante casi todo el año con los textos de que terminó su discípulo del año pasado. Entonces, la charla que nos dé seguro por su trabajo que le ha llevado y el entusiasmo que se ha puesto. Cuando le dijimos que significa decir esta charla, que termina, se sorprendió. Cuando pasamos unos días, porque nos dijo que quería unos días para pensarlo, después nos dijo que sí, que lo había pensado y que lo iba a decir para sacar la televisión. Y ya se puso que trabajar con ese tema. Si yo le pongo, le digo que el presidente se fue presidente de la presidencia de los medios, de varias cofradías, y es interminable lo que yo puedo decir en mí. Entonces, con el entusiasmo que cogió, digamos, este encargo que tuvo la verdad de Jesús, y con el trabajo que ha hecho, creo que nos tiraba una charla. Es de las primeras y creo que esto ha venido para quedarse. Y digo que ha venido para quedarse porque el año pasado la gente creyó que no satisfecha ahora y de lo que nos cuente Fermín, de cosas curiosas que no sabemos de San Miguel. Y de su milagro y sus obras, creo que vamos a quedar todos más que contentos de esta charla que nos da nuestro amigo. Bueno, ¿dónde está mi amigo Fermín? Aquí. Que yo no necesitaba ninguna presentación, y más ante mis paisanos y amigos, que es lo más importante. En primer lugar, bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta charla sobre San Isidro. Cuando Benavides me pidió esto, pues dije que no. Dije, yo ni soy de San Isidro, ni soy hermano, ni soy agricultor, y yo no sé nada de San Isidro. Si hubiera sido hablar de Ocaña, pues bueno, sí, puedo hablar, tengo conocimientos y puedo decir algo, pero de San Isidro digo, no cuentes conmigo. Y entonces hice igual que el presidente, me quedé en mi casa reflexionando y después de unos días le dije, bueno, cuenta conmigo. Digo, me han metido en un lío de miedo, porque no sé nada de esto, no sé nada. Y me he tirado, pues, yo qué sé, no sé, los meses no lo sé. He rebuscado por todos los sitios donde podía rebuscar para poder sacar algo de este santo patrón. Y bueno, y hoy, pues la verdad es que estoy muy contento con que tanto Pepe como me animaran a hacer esto, porque he descubierto una persona que es importantísima para los cristianos y sobre todo para Dios, que por eso hizo tantos milagros. Así que gracias a vosotros porque me animasteis a hacer esto. Quiero en primer lugar agradecerle su presencia y por supuesto dar las gracias a la Hermandad de San Isidro y de forma especial a su directiva por ofrecerme, para mí por supuesto un honor, el poder leerles un pequeño trabajo documental de la vida y milagros de San Isidro. De todos ustedes, o de la mayor parte, son ustedes conocedores de mi afición por la investigación de los aconteceres históricos de nuestra villa de Ocaña y que habrán podido leer si han adquirido el libro publicado con el título Fechas históricas de Ocaña. Desde hacía algunos años tenía recopiladas algunos datos sobre este santo patrón de los agricultores y también algunos datos históricos de la fundación de esta hermandad. Y aprovechando esto, el señor Benavides, saqué
mis datos recopilados sobre San Isidro y empecé una búsqueda en libros, periódicos, revistas y autores que han escrito sobre el santo, de una forma especial, de Lope de Vega. Con todo esto compuse unas hojas que son las que hoy quiero compartir con todos ustedes. Al igual que les pasaré una serie de fotos que son parte del contenido de esta charla, donde podrán ver en mis palabras lo que trataré de escribir. Pero antes de empezar con ello, que es el tema principal y motivo de mi presencia en esta ermita, me van a permitir dar algunos datos sobre esta hermandad, su ermita, recogidos en mis investigaciones, que a través de documentos municipales de nuestro Archivo Histórico de Ocaña. El día 13 de agosto de 1632, la fundación de la ermita de San Isidro obedece a la solicitud realizada por un grupo de devotos que pide licencia al arzobispo y al ayuntamiento para levantar una ermita dedicada a San Isidro. La citada licencia fue concedida por el señor infante de España, el cardenal don Enrique, el 9 de mayo de 1633, con una cláusula expresa de que 20 personas quedasen obligados al reparo de esta ermita. El decreto de fundación, que es precioso, es largo, solamente voy a dar algunos apuntes. El don Fernando, por la gracia de Dios, infante de España, cardenal de la Santa Iglesia de Roma del título de Santa María, administrador perpetuo del Arzobispado de Toledo, primado de las Españas y canciller mayor de Castilla, por cuanto por parte de vos, Gabriel de Vacas Montoya, clérigo, presbítero del Santo Oficio de la Inquisición, y Tomás Fernández Nobleja, y otros de la Villa de Ocaña, nos fue facilitada una relación que con celo y devoción que tenían a bien levantar un templo a San Isidro en la colación de la parroquia de San Martín. Sigue el texto, pero termina diciendo que se aprobó este decreto de fundación en Toledo el 9 de marzo de 1633. El 19 de agosto de ese mismo año, el cardenal infante don Enrico autorizó el comienzo de las obras de la capilla y de la ermita, que se concluyeron el 8 de junio de 1656. En este mismo año, el 8 de junio, siendo presbítero don Juan de Cárdenas, aunque sin terminar totalmente la bóveda, como una buena parte de la vivienda del ermitaño, se colocó al santo patrón. Pese a no saber dónde ni cuándo fue la fecha que fueron colocadas las imágenes, sabemos documentalmente que en la ermita de San Isidro se encontraba en la colación de la iglesia, al lado izquierdo, a este lado, el Santo Cristo de la Fe y San Bernabé. En el otro, en el derecho, Nuestra Señora de la Almudena, en cuyo altar los domingos y fiestas del año celebraban misa, para lo cual fundó una capellanía el licenciado don Francisco Hernández Cabañas. En 1718, el 27 de octubre, hizo la visita arzobispal en la ermita de San Isidro el visitador eclesiástico don Francisco Vodevil Romero. 163 años después, con motivo de la construcción de la primera carretera de Ocaña a Santa Cruz, se tuvo que reunir urgentemente la Hermandad de San Isidro, ya que les iban a expropiar unos alcanceles que poseían junto a la ermita por donde pasaría la carretera. Es la primera noticia que se tiene en cuanto a la hermandad, sin saber que yo creo que fue mucho antes, cuando esta hermandad empezó a funcionar. En 1942 la ermita había sido pasto de las llamas durante la Guerra Civil, destruyendo todo lo existente en su interior. Y en este año se compró una nueva imagen y se arregló la capilla, pintándola toda ella, lo que supuso la suma de 925 pesetas, es decir, 5,56 €. Para la compra de la imagen se arregló la capilla, salieron a pedir por la villa Presentación Revuelta, Carmen Monje, Teresa Galeano y Concepción Candenas, siendo los mayordomos en aquel año de la hermandad doña Teresa Galeano y doña Carmen Monje y Concepción Candenas. Los mayordomos de la hermandad, aparte de esto, se fueron por votación Raimundo Valdoliva y don José López Gálvez Candela. Las ácaras fueron regaladas por Valentín López Gálvez, 2 candelabros por doña Rufina Rodríguez y las puertas de la ermita las regaló don Adrián Calleja. En el año 2001, la hermandad decidió realizar una profunda restauración de todo su interior, pintándola nuevamente, y esto fue el motivo de poder descubrir
una interesante pintura que verán ustedes ahí en la hornacina al lado derecho de la ermita y que contenía la imagen de Nuestra Señora de la Almudena, fechada en 1702, lo que hace confirmar lo que el documento decía en el año 1656. Dicho esto, entraré en el tema central de esta charla, que es hablarles de San Isidro, su vida, milagro, beatificación y canonización. Nació Isidro en torno al año 1082 en Mairit musulmán. Fundador del Mairit fue el emir Mohamed I de Córdoba en el año 852, quien estableció el primer asentamiento permanente levantando una parada en el valle medio del río, donde actualmente está situado hoy el Palacio Real. Esta atalaya tenía la fundación de vigilar el paso hacia el puerto de Guadarrama. Era Isidro un labrador mozárabe, es decir, cristianos que habían vivido bajo el dominio musulmán, que estuvo posiblemente al servicio de la familia Vargas. Esta era una familia de antiguo linaje de España y otros tantos señores terratenientes como territorio que tenían en Madrid, y formaba parte de la taifa de Toledo. El dato de nacimiento puede variar según los cronistas. Años después de su nacimiento, durante 1085, Madrid pasa a ser dominado por Alfonso VI, monarca cristiano que dominó las tierras de ese entorno gracias a un acuerdo realizado con Alcadir sobre el intercambio territorial. Alfonso VI se encuentra en un área aproximada que cubre parte de la provincia de Toledo, Madrid y Guadalajara. Esta expansión territorial debía cubrirse con poblaciones de colonos labradores, artesanos, trabajadores diversos de origen visigodo y bereber. Son los denominados mozárabes, como era San Isidro. Entre los caballeros que luchaban en los ejércitos del monarca, de Alfonso VI, se solía conceder señoríos y concesiones sobre los terrenos conquistados. Surgen de esta forma los señoríos llamados de plebis milite, es decir, una especie de nobleza rural que surge durante el periodo de la Reconquista. Hoy hay documentos escritos sobre la perteneciente a la familia Isidro y de la familia Vargas. La única referencia la poseía el doctor Fron en propiedad de la Casa de los Vargas en 1913, documento que desgraciadamente fue pasto de las llamas en nuestra contienda civil. Sobre la familia de los Vargas, decir a modo de curiosidad que Illán de Vargas tenía una cuadra para animales y recoge en testimonio de la vida de Isidro, pues que solo era un espacio físico donde el santo cuidaba cada noche los bueyes con que araba las tierras de este señor. Más tarde, con el paso de los siglos, esta cuadra se convirtió en la capilla que está hoy en la Catedral de la Almudena. Según el poeta Lope de Vega, de quien gracias a él he podido encontrar muchos datos, los padres de Isidro se llamaban Pedro e Inés, y sitúa su vida inicial en el arrabal de San Andrés, de la Villa de Madrid. San Isidro nace de una familia de colonos mozárabes que se encargó de repoblar los terrenos ganados por Alfonso VI. Es posible que procediera de una familia tan humilde de agricultores que trabajaban en los campos arrendados. El caballero guerrero que recibe los terrenos en propiedad, Juan de Vargas, que era el caballero medieval de esta familia, era uno de los linajes, como he dicho, más antiguos de Madrid, y sus dominios se extienden sobre el nuevo reino de Toledo, en el Valle del Jarama, el Manzanares y la Ribera del Tajo. Todos ellos son espacios fluviales, también tradicionales y agrícolas. Sus padres eran posiblemente de una extracción humilde y cabe que le llamaran Isidro en honor de San Isidoro, sabio y santo arzobispo de Sevilla en la época visigoda. Los padres de Isidro tenían un concierto de arrendamiento anual, acuerdo que renovaban liberando ambas partes. El trabajo se dirigía bien por el señor o por los encargados. Los jornaleros debían obediencia y fidelidad al amo. La relación entre la familia de Isidro y la familia de los Vargas era de este tipo. Otras familias que se asentaron en Madrid, como el caso de los Lujanes, eran de las familias más importantes de esta nobleza madrileña. Claro está que cuando Isidro labra las tierras de Juan Vargas, los labradores de Madrid, capital, tenían que caminar con sus yuntas muy cerca de 8 leguas, cerca de 8 kilómetros, para alcanzar los barbechos de la Elipa, al otro lado del arroyo del Abroviñigal, que eran entonces tierras del labrantío, las del Cerrillo de San Blas, junto a donde hoy está el Ministerio de Agricultura, y se labraban los éxitos de hoy, barrio de Chamberí, que eran huertas amorosamente cultivadas, y los aledaños de la plaza hoy de Antón Martín, en lo que es ahora el mismo centro de Madrid.
y las huertas estaban rodeadas del viejo camino de Atocha. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Y qué distinto el Madrid de hoy. Inimaginable. San Isidro pasó su infancia en el arrabal de San Andrés, como ya he dicho, siendo el hábitat de San Isidro que se encontraba fuera de las murallas. Algunos autores afirman que su nombre completo era Isidro de Merlo y Quintana, y era conocido por llegar tarde al trabajo y ser reprendido habitualmente por ello. El único documento sobre la vida de Isidro es el denominado Códice de San Isidro, denominado también como Códice de San Juan Diácono, escrito en latín medieval de autor desconocido. Es posible que se escribiera allá por el año 1275 y se encontró junto al cuerpo incorrupto en el arca mortuoria que describía la vida de Isidro y de algunos de sus milagros. La zona en que le vivía Isidro era militarmente inestable por encontrarse situada en la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes, la Extremadura castellana que se llamaba. Se sabe que el emir Ali Ibn Yusuf despliega sus ejércitos en el año 1110 por el centro de la península ibérica, haciendo que la familia de Isidro se tiene que trasladar a Torrelaguna. En las crónicas que relatan su vida de juventud se detecta una mezcla de los modelos de santidad, la islámica y la cristiana, estilos de vida que estuvieron vigentes en Madrid durante la dominación de la centuria. Destaca en las ejecuciones de los milagros de esta época su carácter sincrénico, es decir, de dos o más tradiciones culturales y conciliatorio entre las religiones presentes, la cristiana, la oficial y la musulmana. Es precisamente en la villa de Torrelaguna, lugar de refugio durante las invasiones árabes en Madrid, donde contrae matrimonio con una joven procedente de la villa de Uceda, María Toribia. Más tarde, Santa María de la Cabeza, con quien convivió en Torrelaguna, y es posible que allí tuvieran un hijo al que la tradición después conoció con el nombre de San Illán. Las informaciones sobre Santa María de la Cabeza, presunta mujer de San Isidro, según afirmaciones del dominico Fray Domingo de Mendoza, quien el 13 de marzo de 1596 desenterró de la ermita de la Virgen de la Piedad en Caraquiz, municipio de Uceda, donde fue enterrada piedosa y religiosamente en una misma ermita de la Virgen de la Piedad, lugar especialmente escogido por miedo a que una posible profanación de los sarracenos. Cuenta un historiador que para evitar la profanación del cuerpo de María Toribia seccionaron la cabeza y pusieron el cuerpo en un sitio y la cabeza por otro lado, para así, si había una profanación, que una de las dos cosas se podía salvar. Cuando los moros fueron expulsados de África, fueron localizados sus huesos por este dominico, que por inspiración divina afirmó y dio nombre adjudicándolo a la mujer de Isidro. Al sacar los huesos, todos advirtieron un olor especialmente agradable, nunca hasta ahora percibido. Dicho fraile trató de canonizar a María de la Cabeza, pero no lo logró convencer a la curia. En aquel tiempo cualquiera rebatía las afirmaciones de un experto como este fraile. Solo la curia puso en cuarentena sus afirmaciones. Durante este periodo de juventud y madurez de Isidro, la zona estuvo en un conflicto bélico prácticamente desde el año 1083, y cuando la ciudad de Toledo fue tomada por Alfonso VI, Madrid había estado bajo el dominio cristiano en repetidas ocasiones. Y no se puede hablar de verdadera cristianización del territorio hasta el año 1162, al ocupar Fernando II definitivamente la ciudad de Madrid. Isidro falleció en el año 1172. Durante algún tiempo se dijo que murió con 90 años de edad, pero los últimos descubrimientos sobre la momia han determinado que su edad fue entre los 35 y 45 años. Su muerte no fue, como atestiguan, de ninguna enfermedad grave. Según estudios por forenses, solo se apreciaron problemas en los dientes y en los maxilares debido a infecciones. Medía entre 1,67 y 1,86. Se encontró su cuerpo en el año 1212 y se trasladó a la iglesia de San Andrés, dentro del arrabal de San Andrés, donde había vivido, siendo exhumado 40 años después. Se conoce este dato por mencionarlo el códice que acompañaba a los restos del cuerpo momificado, es decir, el cuerpo incorrupto de Isidro. Un año después, en 1213, Alfonso VIII
Como agradecimiento al santo por su intervención en la victoria de las Navas de Tolosa, levantará una capilla en honor de la iglesia de San Andrés, un templo católico situado en el número 1 de la plaza de San Andrés, en el céntrico barrio de la Latina, y colocará su cuerpo incorrupto en una nueva arca que la llamaron arca mosaica, quien la donara por el cuerpo de San Isidro. A pesar de que no fuera santificado en el siglo XIII, parece ser que el fervor religioso popular de los madrileños por la figura de Isidro Labrador ya era muy alta en este siglo. Pero ¿qué ocurrió en la batalla de las Navas de Tolosa y qué tiene que ver esto con San Isidro? Pues cuando Alfonso VIII regresó victorioso de la batalla de las Navas de Tolosa, cuenta cómo en el devenir de la guerra había resultado decisivo el consejo de un pastor que les había mostrado el camino secreto en Sierra Morena para sorprender a los musulmanes. Cuando el monarca contempló el resto intacto de San Isidro, el cuerpo de San Isidro, reconoce entonces al pastor que sabiamente le había aconsejado en la batalla. El santo se había aparecido una vez muerto para guiarle hasta la victoria. Carlos III, en el año 1769, mandó trasladar las reliquias del santo y su esposa a la iglesia colegial imperial, que se llamó desde entonces Real Colegiata de San Isidro, y allí permaneció su cuerpo hasta la guerra civil, cuando fue ocultado por evitar la profanación. Volvió a su lugar una vez terminada la contienda civil, donde se venera hoy día. Tras pasar 20 años en cementerio, la popularidad del santo se hizo más latente y los restos de San Isidro en el interior de la iglesia. El descubrimiento de la tumba que acompañaba el códice se estudia en profundidad en un texto que se llama De Fide Fita, del siglo XX. Uno de los hallazgos más curiosos ha sido el de un objeto, esto sí es curioso, un objeto metálico en forma de moneda alojado en la garganta del santo, aunque no se ha podido observar directamente, pero parece ser una moneda con una inscripción en la cintura que tiene un león rampante enmarcado en un rombo. Según un estudio numismático, podría tratarse de una moneda blanca de la época de Enrique IV, moneda castellana de vellón, llamado así por su color blanco de plata, presuntamente cuando visitó el monarca la reliquia del santo. El encuentro de los restos de Isidro se realiza bajo el reinado de Alfonso X. La traducción de este códice al castellano se debe a un tal Jaime de Bleda. Era este hombre un sacerdote dominico, predicador de la orden y edificador general de la Santa Inquisición, que escribió un libro titulado Vida y Milagros de San Isidro Labrador en el año 1622. Los restos encontrados en este arca mosaica de la que hablaba, lo que regalara Alfonso VIII para la parroquia de San Andrés, estuvieron desde finales del siglo XIII hasta 1620. Verán ustedes a lo largo del relato, el pobre San Isidro, el cuerpo, las veces que fue para arriba y para abajo a capricho de los monarcas. Cada vez que tenían un problema, allá con el cuerpo para allá. Fue al desenterrar al santo, que había sido inhumado pobremente en un cementerio de la iglesia de San Andrés, cuando se descubrió que su cuerpo estaba incorrupto. El cuerpo se encontraba momificado y cubierto de un sudario en el interior de una arca nimial, es decir, muy pequeña y sin importancia, razón por la que se denomina con frecuencia que estaba apergaminado, es decir, flaco y enjuto, amojonado, es decir, de carne momia. El arca descubierta data del último tercio del siglo XIII o de la primera mitad del XIV. Está decorada con pinturas que representan a 4 de los milagros descritos en el Códice de San Isidro. Es de suponer que el quinto se encuentra descrito en la tapa deteriorada, la obra más antigua conocida acerca de San Isidro, sobre la que se fundamentan todas las posteriores historiografías. En el Códice de San Diácono, escrito en el año 1275. Este códice fue escrito e interpretado posteriormente por algunos señores, un tal Alfonso de Villegas y el más importante, el Jaime Bleda. En cuanto a Alfonso de Villegas, eclesiástico genovés y escritor español, es quien considera a Isidro como un santo extravagante. Lope de Vega, que dice, del que he dicho anteriormente, que gracias a él he encontrado muchos detalles, siendo coetáneo de la canonización de Isidro, fue estudioso de su vida.
es decir, aquellas que dije al principio que con facilidad eran difíciles de encontrar. Un mismo milagro en aquella época se describía de distintas formas, por eso los historiadores han tenido mucho cuidado a la hora de relatar ciertos milagros. San Isidro es el primer laico casado llevado a los altares tras un proceso de canonización instruido por la Congregación de Ritos. Los promotores de esta canonización fueron los integrantes de esa familia, he dicho antes, de los Lujanes y de los Vargas de la casa y de la casa de los Austrias. La canonización llevó una labor de asiento documental de parte de las dudas existentes sobre la vida de San Isidro y se instrumentalizó una gran porción de la tradición oral de siglos anteriores. Fray Domingo de Mendoza, comisario nombrado por Felipe II para la canonización, se sospecha tuvo inventiva a la hora de construir la bibliografía del santo, que ha llegado hasta nuestros días, al igual que lo ocurrido con su mujer. Se menciona en el Códice de San Isidro Labrador que estaba casado y tenía un hijo. La tradición popular y algunos autores fijan el lugar donde conoció a su esposa en la localidad de Torrelaguna. Los patronazgos se representan de diversas ciudades del mundo, así como la festividad que se celebró el 15 de mayo, por ser el día en el que parece ser que fue el cuerpo incorrupto se trasladó a la iglesia de San Andrés. Los restos del santo residen en el altar mayor de la colegiata de San Isidro en un arca mortuoria, estando custodiados junto con las reliquias de Santa María de la Cabeza por la Real, muy ilustre y primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid. El investigador del siglo XVII, Antonio de León Pinedo, es quien define que Felipe II, en persona, quien reclamó la canonización y que fue Fray Domingo de Mendoza, el dominico talaverano, quien llevó a cabo todos esos trámites. El cronista Josep de la Cruz concede el protagonismo del proceso a un tal Diego de Salas Barbadillo, quien habría solicitado la canonización al mismo rey Felipe II en nombre de la Villa de Madrid. Ciertamente hubo un empeño popular en que existiera canonización. La primera noticia oficial acerca del intento de canonización de Isidro aparece en los libros de actas del Ayuntamiento madrileño el 23 de diciembre de 1562. Según figura en el acta, se presentó ante el Consejo una comisión formada por los miembros de la familia Lujanes y uno de los Vargas Luján. Dichos vecinos plantearon que, aprovechando que el comendador mayor de Castilla viajaba a Roma para la canonización de Diego de Alcalá, se hiciera allí mismo también los trámites para la canonización de Isidro. El ayuntamiento, durante el año 1522, intentó buscar y reunir los documentos sobre la vida y hechos de San Isidro. Se hicieron bandos y se publicaron actas de excomunión para proporcionar a aquel que adjuntara documentos. Pronto hubo fraudes que fueron denunciados mediante publicaciones de Paulina. Parece ser que pagaban un pequeño dinero a aquellas personas que presentaban datos, pero claro, algunos, por el hecho de conseguir dinero, mentían, que luego se descubrió y fueron castigados. Durante años se creyó que el cuerpo incorrupto del santo tenía poderes, y poderes sanadores, y la familia real española se valió de esta cualidad milagrosa a lo largo de su historia. Veamos, por ejemplo, algún milagro. El agua milagrosa de San Isidro que salvó de la muerte al emperador Carlos V. El monarca y su hijo, el futuro rey Felipe II, enfermaron de unas terribles fiebres que solo encontraron cura con el agua que nace de la famosa fuente que el patrón de los madrileños que brota. El hombre más importante de la época, Carlos I y su mujer, y su sucesor, Felipe II, sufrieron unas terribles fiebres que pusieron en riesgo su vida. Su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal, quiso probar los sonados méritos de estos campesinos madrileños que atribuían el agua de la fuente de Isidro. Tras beberla, el emperador y su hijo se recuperaron de esas calenturas que les atormentaban. En agradecimiento, la emperatriz ordenó levantar la primera ermita del santo en 1528, que tras ser restaurada en 1725 se conserva hoy junto a la fuente. Otro de los milagros, la sanación de Felipe III. Este milagro está dentro de uno de los apartados en que se dividen los milagros del santo, valiéndose por ello la beatificación del santo. Felipe III, antes de que San Isidro fuera canonizado, en el momento de su muerte, pedía al santo que fuera su interlocutor ante Dios Padre, y estando todos presentes, pide al santo divino
después sobre un altar le pongan a San Isidro, diciendo en voz muy tierna: Padre de Madrid, patrón de Madrid y mío, pues que soy de todos Padre, conozcan que soy vuestro Hijo. Voy a dar estrecha cuenta a mi Dios, sed mi padrino, porque salga con victoria de tan riguroso juicio. El asunto fue que a finales de 1619, en su viaje de ingreso de Lisboa, Felipe III enfermó gravemente en la localidad de Casarrubios del Monte, de Toledo. Hasta allí llevaron desde Madrid el cuerpo de San Isidro, patrón de la ciudad con la que comenzó a remitir el mal. El 4 de diciembre, el rey podía regresar a Madrid, agradeciendo la salud recobrada, solicitó al Papa Pablo V la canonización de San Isidro y de otros santos. Su mejoría duró poco tiempo, porque Diego de Guzmán, su capellán limonero, administró los sacramentos poco después. Pero anteriormente ya el rey había iniciado los trámites para la beatificación que se empezaron en el año 1619. Durante el reinado de Carlos III también se conoció que el santo, para interceder por él por la salud, y trasladando sus reliquias al Alcázar de Madrid en 1696. Como he dicho, veis, el santo para allá y el santo para acá. El pobre no descansaba. Los Borbones mantuvieron una creencia en los poderes curativos de la momia del santo, y en 1760 se llevó el cuerpo al Palacio Real durante la enfermedad de la reina María Amalia de Sajonia. El cuerpo también ha sufrido mutilaciones motivadas por el fervor religioso, como cuando una de las damas de Isabel la Católica arrancó de un mordisco en un dedo del pie, y cuando el cerrajero personal de Carlos II, llamado Tomás, arrancó un diente al santo y se lo entregó al monarca, que lo guardó hasta su muerte bajo la almohada. En 1593 empezó el proceso de canonización. Fue beatificado por el Papa Pablo V el 14 de junio de 1619 y el 12 de marzo de 1622 fue canonizado por Gregorio XV, junto a San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, y siendo el rey de España Felipe V, aunque la bula de canonización no fue publicada hasta el 4 de junio de 1724 por Benedicto XIII. La verdad que las cosas pasaron mucho tiempo y los madrileños se impacientaban con este lío. Aprovechando estas notas para dar unas pinceladas sobre María Toribia, conocida por Santa María de la Cabeza, que nació en Torrelaguna. Otros autores dicen que fue en Caraquiz, municipio de Uceda, alrededor del año 1100, de familia de labradores pobres que vivió en Torrelaguna hasta su matrimonio con Isidro. Cuentan, y así se lo hicieron saber a su esposo, que le engañaba, pues cuando iba a la ermita de la Piedad que ella cuidaba, tenía que cruzar un arroyo muy crecido, que era el río Jarama, que era imposible y se veía con los pastores. Su esposo se escondió a ver qué había y observar a María, y observó ver a María al llegar a la orilla, se arrojaba de rodillas, se quitaba el velo y lo extendía sobre el agua, y no se hundía, sino que la llevaba como si fuera sobre un bote al otro lado. Isidro dio gracias a Dios que protegió a su mujer de esas calumnias. Sobrevivió a su marido, falleciendo en el año 1725. Otros autores lo afirman que fue en 1180. Según algunos autores, como ya dije, fue enterrada en la ermita de la Virgen de la Piedad, de la que era su cuidadora. Cuentan que su cuerpo fue escondido, su cabeza, como he dicho, separada, que fue colocada como reliquia a los pies de la Virgen, donde obró estos prodigios. Desde entonces esta ermita se empezó a llamar Virgen de la Cabeza. Su cabeza se venera hoy como relicario junto a su cuerpo, que fueron trasladados desde la ermita al convento franciscano de Torrelaguna y depositada en la sacristía en un arca de marfil. Allí estuvo hasta que se trasladó definitivamente a Madrid en 1645, y unos años después pasó al retablo de la Colegiata de San Isidro. Esta reliquia dicen que tiene efectos curativos para aquellas personas que padecen fuertes dolores de cabeza. Pero volvamos a nuestro personaje principal. El cuerpo de San Isidro es empleado en procesiones en el siglo XV,
para hacer rogativas por la lluvia en Madrid, y su popularidad se extiende posteriormente por toda la geografía española. Isidro Labrador fue un santo zahorí, es decir, una persona con una especial sensibilidad para encontrar agua subterránea, actividad que utilizan estos para ubicar pozos de agua subterránea que se pueden explotar para a su uso. Fue pocero taumatúrgico, es decir, tiene capacidad y la actividad de realizar prodigios, fenómenos condicionados sobrenaturales o más allá de las capacidades humanas, y hacedor, por supuesto, de la lluvia. Hombre sencillo y bienhechor de los pobres, empezó a ser venerado por el pueblo de Madrid unos 40 años después de su fallecimiento. La canonización hizo que se celebrasen grandes fiestas en Madrid. Se determinó además que su festividad se decretara el 15 de mayo y se aprobó su patronazgo sobre la villa y corte de Madrid. La fiesta por la beatificación se aprobaron en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 6 de abril de 1620 y dieron comienzo el 15 de mayo de ese mismo año. El arca mosaica, aquella que hablaba del siglo XIII, la que regalara Alfonso VIII, tenía como relicario, para haber contenido el cuerpo del santo, se trasladó al Palacio Episcopal y allí en la Catedral de la Almudena en el año 1993. Este arca es un ejemplo del gótico castellano y presenta la originalidad de estar revestida de cuero sobre el que se pintaron las escenas que narran los milagros, los 5 milagros más importantes de San Isidro y de la vida del santo: el milagro de los bueyes arando, el del trigo, de las palomas, el de la olla vacía, etc. En la tapa se encontraba un cuarterón más importante, que era el de Isidro rezando ante la Virgen de la Almudena. Sobre el arca se situaba una talla de madera revestida de plata que representaba al santo, que fue quitada posteriormente para poder costear con la plata el retablo del altar mayor de San Andrés. Con motivo de tan glorioso acontecimiento, el patronazgo sobre la villa de Madrid, la cofradía de San Eloy de los Plateros de Madrid decidió donar un arca de plata para sustituir la donada por Alfonso VIII. El arca de los Plateros tenía en plata y bronce un valor de más de 40.000 ducados, lo que es lo mismo decir, traducido en 110.000 pesetas o 661 euros, y estaba considerada como la mejor labrada que se halla en toda Europa. Una de las obras de arte más importantes de la diócesis es el arca de San Isidro, donde reposó el cuerpo incorrupto del santo. Actualmente se encuentra en la Catedral de la Almudena, en la capilla de la iglesia dedicada al patrón de Madrid y a Santa María de la Cabeza, su esposa. En el arca de grandes dimensiones, de 3 barras de largo por 2 de ancho, estaba asegurada con 4 cerraduras y 2 candados, cuyas llaves eran custodiadas por el juez protector y la curia de San Andrés. En el interior estaba situada una urna de madera de pino forrada por dentro de tela de oro y sellada con flores de matiz. Por fuera está forrada con damasco carmesí, guarnecida de galones con 8 veteados de bronce. Tiene bisagras fuertes, primorosas, con 2 cerraduras, todo en donde se encontraba el cuerpo de San Isidro cubierto por un sudario. Para poder transportar cómodamente la pesada arca de plata del santo, se encargó a Francisco de Lazo, maestro de cocheros de Madrid, que hiciera una especie de carro, pues porque pesaba muchísimo. En sus laterales llevaba grabadas las 4 cartelas de López de Vega, que decía: esta urna sacra encierra más cielo que tierra, y fue de un labrador cuya fe labraba cielo a su tierra, imitando a Eloy, el cielo. Sus plateros la labraron para decir que engastaron de todo Madrid el cielo. Dada la relevancia y el calado popular que alcanzó el patrono de Madrid, la villa suplicó a Felipe IV que edificase en una capilla que acogiera estas reliquias y resultara mayor de envergadura y riqueza. En 1642 ya se había aprobado el proyecto del arquitecto Pero de la Torre, pero la erección de esta nueva capilla se había comenzado la construcción de la misma. Por problemas económicos se tuvo que parar. El punto central había sido un baldaquino. Yo tengo la foto del baldaquino, que eso era una preciosidad. Pabellón que cubre el altar, de estilo barroco, para el que se presentó un diseño un artista llamado Sebastián Herrera Banuero. El 24 de agosto, Su Majestad Felipe IV accedió a la creación
y esta, el 17 de abril, su hijo Carlos II la inauguraba y la declaraba del Real Patronato. El baldaquino, así como la capilla, fueron destruidos en nuestra guerra civil. El poder curativo del santo se confió a la reina doña Mariana de Neosburgo cuando en el verano de 1691 cayó enferma de gravedad debido a los remedios empleados por los médicos para la época para provocar el embarazo. Mariana fue la segunda esposa del rey Carlos II, el último monarca de la dinastía de la Casa Real de los Austrias. Se le administraron a Mariana los últimos sacramentos y se llevó en procesión otra vez el cuerpo de San Isidro al alcázar para que éste intercediera por la curación y el fallecimiento de la soberana. Durante 9 días consecutivos se oró en el monasterio de las Descalzas y por él pasaron todas las órdenes religiosas afiancadas en Madrid. A principios de octubre de 1691 la enfermedad comenzó a remitir y en la corte tuvieron lugar diferentes festejos para celebrar el restablecimiento de la reina. Al verse curada, Mariana encargó una urna de plata para albergar la reliquia del santo. Y en enero de 1692 la urna fue terminada y los costes fueron de 52.236 reales, 14.059 pesetas. Fueron cargados a la nómina real. La antigua casa pasó a propiedad, la antigua urna a la propiedad de la reina Mariana. Y de este acontecimiento se hicieron eco los poetas populares que a modo de noticias circulaban por la villa. Son muy curiosos, solamente les voy a relatar una primera estofra que dice: a la reina mi señora la vimos toda tarde, de par en par de salud, sin secretos naturales. Durante el exilio en Toledo de 1701, la reina viuda, Mariana de Neosburgo, había llevado consigo a la antigua arca y, sin embargo, en su salida precipitada hacia Bayona, pues parte de sus bienes se quedó en Toledo. En 1690, el Papa, Juan Pablo XXIII, declara mediante bula como patrón de los agricultores españoles a San Isidro. Y en el 2022, con motivo del 4º centenario de la canonización de San Isidro Labrador, en la catedral se abrió al público una capilla en la que conservaba el arca. El Museo de la Catedral de la Almudena se ha encargado de su musealización. Pues, ¿qué contenía ese arca de San Isidro? Las diferentes arcas, urnas, cofres en los que se han conservado los restos de San Isidro y de Santa María de la Cabeza, que se encerraba con cerraduras y candados cuyas llaves eran repartidas entre diferentes depositarios para proteger la reliquia. Tras una larga historia, como sabemos, desde el siglo XVIII, el patrón de Madrid reposa en la colegiata de San Isidro, en un arca de nogal con filigramas de plata que por primera vez en 1985, en el mes de mayo del 2023, se abrió, y durante unos días el cuerpo expuesto del santo fue venerado por numerosos fieles y visitantes. Por último, voy a darle la parte más popular de San Isidro, que fueron sus milagros. Estos, los cronistas los dividen en 3 grandes grupos: los milagros realizados con objeto de afianzar el culto, los milagros pluviales en general, concesiones para lluvias y rogativas, y por último, las curaciones milagrosas. El milagro obrubutos, que fueron milagros comunes. Son estos los primitivos 5 milagros, que aparecen gráficamente en el arca mosaica y son los primeros descritos que ahora describo. Estos milagros, es de suponer, acaecen en vida de Isidro Labrador, es decir, en el siglo XII. Gracias a la descripción documental del Códice de San Isidro, se sabe que son 5, y fueron estos los que le llevaron a los altares. Sin embargo, el santo se le atribuyen 477 milagros más, es decir, un total de 482 milagros. El primer milagro fue el milagro del molino o de los pájaros. Isidro multiplicaba el riesgo de ofrecer a las palomas hambrientas. San Isidro tuvo un gran amor por los animales y su relación con estos también desembocó en otro capítulo milagroso. Un día, que había nevado mucho, el protagonista se dirigía al molino acompañado de un mozo cargando sobre sus espaldas un pesado saco de grano. De camino sintió pena por un grupo de pájaros que por culpa de la nieve no eran capaces de encontrar su alimento en el suelo. Así que decidió compartir con ellos parte del cereal que cargaban. Cuando llegó a su destino,
descubrió con asombro que el saco estaba otra vez lleno. El siguiente milagro fue el milagro de los bueyes. Es un milagro de los bueyes, era realizar las labores mientras Isidro rezaba. Al ser espiado por su amo, tras la acusación de que abandonaba el trabajo para rezar, ve como los bueyes harán solos. Esta escena contiene significativos paralelos con las iconografías islámicas, pero muchos de estos aspectos quedan ahora cristianizados. El tercer milagro fue el del lobo. Uno de los niños le advierten a Isidro que hay un lobo que merodeaba por su burro y comienzan a rezar y logra con esto salvarle del incesante ataque. El dominico Jaime Blesa, que escribió un libro titulado Vida y Milagros de San Isidro de Madrid, lo cuenta así. Aconteció más un día de la fiesta en el verano que el varón de Dios, según su costumbre, a la tarde fue a la iglesia de Santa María Magdalena, que está cerca de Carabanchel de abajo, y a la parte que va hacia Móstoles y el Escorial, a rezar sus devociones, habiendo dejado fuera su jumento, es decir, su borriquito. Llegó un lobo hambriento para comérselo y preservando el santo en su devoción devotamente. Unos mozuelos que lo vieron con grande alboroto llegaron a Isidro y le dijeron: levantaos, Padre Isidro, y actitud protesto, porque el lobo va a los alcances de vuestro jumento y le quiere despedazar. Respondió el varón de Dios con mucha serenidad y quieto: hijo, id en paz, hágase la voluntad del Señor. Y perseveró en su oración, el cual acababa de ver lo que acababa, y allí halló al lobo muerto por su ruego y su jumento sin lesión. Vista esta maravilla, volvió a la iglesia de Santa María Magdalena, llena su alma y de consuelo y alegría, y dio gracias a Dios que por su misericordia salva a los hombres y a los jumentos. El cuarto milagro fue el de la olla. Ofreciendo comida, consiguió multiplicar la comida que tenía en una olla, metiendo su cuchero repetidas veces. El santo organizaba de forma periódica, en algunos sitios he leído que todas las semanas, y en otros que de manera anual, comida para los más necesitados. El caso es que en cierta ocasión el santo no contaba con alimento suficiente para tantos asistentes. Para tratar de remediarlo, a la vez que rezaba, comenzó a introducir el cazo en la olla y ésta parecía no tener fin. Siguió sirviendo más y más comida hasta que todos quedaron saciados. El quinto y último milagro fue el de la cofradía. En cierta ocasión en que se celebraba un banquete en las orillas de la cofradía de la que Isidro pertenecía, se retrasó bastante por estar haciendo oración en la iglesia. Mientras se dirigía apresurado al lugar, fue seguido por un grupo de mendigos. Tanta fue la tardanza que llegó cuando ya todo se había acabado. La recibieron con disgusto, diciéndole que solo le podían dar el almuerzo a él, pues únicamente habían dejado su parte reservada, siendo imposible dar nada a quienes le acompañaban. Isidro contestó que su porción bastaría para él y para el resto. Comenzó el reparto, habiendo para todos, y además sobró. Otro de los milagros es el llamado el milagro del arado, que está dentro de los objetos de afianzar el culto de estos apartados. Una cosa que tenía Isidro es que llegaba siempre tarde a trabajar, casi todos los días. San Isidro visitaba a menudo las escasas iglesias que tenía Madrid, y al principio estos campesinos decían que este santo lo hacía por holgazanería y no por devoción. Sí, me diréis que los santos son muy buenos, pero ¿qué le vamos a hacer? El joven Isidro llegaba tarde al curro, pero por una buena causa. Él iba a misa temprano y a veces, hablando con Dios, se quedaba embelesado. Y como en el siglo XI no había relojes, pues eso, el señor de Vargas, su amo, se enfadaba continuamente, pero nunca le pillaba, sino que se lo comunicaban siempre los compañeros, se chivaban. Un día decidió esconderse para ver qué pasaba, y justo ese día en que Isidro estaba de charla con Dios, este mandó a dos amigos que le ayudaran a comprobarlo. Dos ángeles cogieron el arado, los bueyes y todos los apeos de labranza
del pobre Isidro y se pusieron manos a la obra, dejando el campo arado. El pobre señor Vargas se llevó un chasco de narices, aunque seguro que cuando llegó Isidro corriendo del campo de trabajo también se quedó sorprendido. Tras presenciar el milagro, nombró a Isidro administrador de su hacienda, cualquiera. La única duda que nos queda es, y digo yo, ¿lo harían bien los angelitos? Porque en el cielo no creo que se are mucho el campo. A lo mejor a Isidro luego le tocó arreglarlo un poquito, pero seguro que sus compañeros no volvieron a chivarse al jefe de que esto llegaba tarde. Esto ya es una cosecha mía. Aparición de las fuentes de manantial. Está en el otro de los segundo apartado. Otro de los fascinantes capítulos atribuidos de San Isidro lo tiene el protagonismo el agua. Un día el que el santo estaba cumpliendo con sus deberes en el campo, recibió la visita de su señor Iván de Vargas, quien le pidió un poco de agua para beber, ya que era un día muy caluroso. El santo se dio cuenta entonces que se le había terminado, así que cogió su vara con la que hacía andar a los bueyes, la golpeó en el suelo diciendo: cuando Dios quería, aquí agua había. En aquel mismo instante comenzó a brozar agua del suelo. Este punto es donde antaño existe una fuente cuya agua muchas veces creen que tiene propiedades curativas y por donde la emperatriz doña Isabel de Portugal mandó levantar la ermita en el año 1528, como ya dije anteriormente. Sobre el caño de la fuente se puede leer la siguiente leyenda: oh ahijada tan divina como el milagro enseña, pues sacas aguas de peña milagrosa y cristalina, el labio al natural inclina y bebe de su dulzura, que San Isidro asegura que si con fe bebieres y calenturas trujeres, volverás sin calentura. Yo he ido muchos años y no me he fijado en esto. Cuando vaya voy a mirar esta inscripción. El milagro del pozo. Este fue un milagro, la verdad, muy importante. Isidro se dio cuenta de que Dios estaba con él. Y Jan, el hijo de Isidro y María, debía ser un poco trasto. Y un día, jugando cerca del pozo de su casa, se resbaló y cayó dentro. Imaginaros el susto. María llamó a gritos a Isidro, que estaba trabajando en el campo, y acudiendo rápidamente se asomó al profundo pozo. Estos pozos eran muy profundos y los dos se preocuparon mucho porque no sabían cómo poder sacar de allí al chico. El cubo con el que sacaban el agua se había caído dentro con él y el pobre chaval, y los nervios crecían porque el muchacho se cansaba cada vez más de estar a flote. Isidro y María solo pudieron pensar en una cosa. Sin dudarlo, contactaron con el que todo lo puede, el que soluciona todos los problemas, el que siembra y el no escucha. Pidieron a Dios que salvara a su pequeño, y Dios, que quería mucho a la pequeña familia de Madrid, hizo que el agua subiera y subiera hasta rebosar el pozo con el asustado y empapado Illán, flotando sobre ella, hasta que salió de allí. Vaya susto que pasarían los tres, y qué abrazo nos imaginamos que se dieron, aunque seguro que al travesillo Isán también le dieron algún castiguillo. La tradición ha situado siempre el Pozo del Milagro en el interior de la Casa Museo de los Orígenes de Madrid. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el solar a finales del siglo pasado avisaron que el pozo del museo pudo ser muy posterior al tiempo de San Isidro. Un estudio reciente demostró que el verdadero Pozo del Milagro se encuentra bajo los cimientos del Colegio de San Ildefonso y en la casa donde falleció Isidro Labrador. El milagro de la viuda de María de Vargas. En cierta ocasión, tras haber sido llamado Isidro, después de fallecer la hija de Iván de Vargas, su patrón, al igual que hizo Jesús con su amigo Lázaro, indicó que la niña no estaba muerta, sino dormida, y tras orar junto a su cama y ante el asombro sobrecogedor de todos los presentes, María, que además era su ahijada, volvió a la vida entablando una conversación con su padrino. Este hecho, junto al milagro del pozo, hizo revolucionar a la vecindad de aquel Madrid que no dejaba de reconocer la extraordinaria y la santidad del matrimonio y familia que formaban sus paisanos María e Isidro.
También hizo milagros póstumos. Los milagros dentro de esta categoría caen dentro de los periodos en que va desde el 1421 a 1426. Los milagros de San Isidro marcados sufrieron cuantiosas alteraciones con el transcurso de la Edad Moderna. Un milagro nos cuenta que una vez presentó un pobre en su casa pidiendo de comer y él fue a darle de la olla de comida que había preparado su mujer, y la olla, que estaba medio vacía, se llenó de comida. También se decía que la providencia hacía que su cosecha siempre fuera muy grande y compartía lo que tenía con los hombres, las aves y otros animales. Los restos del santo residen en el altar mayor de la Colegiata de San Isidro, que está dirigida por la Real e Ilustre Primitiva Congregación de San Isidro Naturales de Madrid. Quiero terminar con esta oración en la festividad de San Isidro, que con mucho gusto entregaré a su presidente y mi amigo Pepe, para que, si a bien lo tienen todos los años, en la Eucaristía se rece al final. Y dice así: glorioso San Isidro, tu vida fue un ejemplo de humildad y sencillez, de trabajo y de oración. Enséñanos a cumplir el pan de cada día y a compartirlo con nuestros hermanos los hombres, y haz que el trabajo de nuestras manos humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza al nombre de Dios. Como tú, queremos acudir confiadamente a la bondad de Dios y ver su mano providente en nuestras vidas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su asistencia y atención en esta lectura. Para mí ha sido, como dije al principio, un gran honor poderles hablarlos sobre este santo patrón del que no tenía absolutamente ningún conocimiento, patrono de los labradores y patrón de Madrid. Si les he cansado, pues les pido perdón, pero yo he disfrutado buscando datos y que me han sido servidos para conocer más y mejor a este santo patrón. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo, nos pregunta, pero de lo que yo tengo escrito, Vamos, la verdad que es muy importante esto. Este hombre, que fue el único laico que ha llegado a los altares, uno de los primeros laicos que llegó a los altares, pues fíjate, 570 y tantos milagros atribuidos y todos documentados. Bueno, quizá, como he dicho, la tradición muchas veces pues ha variado en algunas cosas, pero bueno, más o menos los milagros, esos 5, son importantísimos, que son los que le valieron a él la canonización. Yo he traído aquí una serie de fotos que pueden ver, es curioso. Por ejemplo, esta es María Toribia. Esta es una reproducción que han hecho de él, que imaginaros, ha sido un trabajo impresionante el que se ha hecho sobre San Isidro, sobre este aspecto. Esta es la pieza que encontraron en el cuerpo de San Isidro, incorrupto. Este es el milagro de cuando bota el agua del pozo. Es una pintura de un pintor importantísimo de Madrid. Este es el baldaquino que fue destruido en la guerra, que era una obra maravillosa. Y esta era la capilla que he dicho que era pues una cuadra donde los labradores, donde él tenía los bueyes, que ahora se ha convertido pues en una capilla importantísima de Madrid. Y a ver si llego al arca esta importante, que es la más importante. Y esta es el arca mosaica, que es una preciosidad. Esto es una maravilla, una maravilla. Y ahora os lo dejo, Y esta es la primitiva arca que regaló Alfonso VIII. Bueno, pues ahora, si quieres, Pepe, se lo pasas a la gente que se lo quiera leer un poquito. Ya está. Lo pasa para que la gente, si quiere, pásaselo a la gente, maravilla, para que la gente que no quiera hacer un vistazo. Si lo quiero pasar por ahí. Bueno, no sé, ¿qué me ha pasado? Bueno, pues después de esta charla que nos ha dado Fermín sobre San Isidro, con datos tan completos y tan precisos del santo. Yo
un recuerdo para que se tenga lo más principal del acta que has hecho aquí, este acto más